El coordinador del Programa Integral de Agua de Oaxaca, Julián Rubén Ríos Ángeles, informó que hace 2 años la pasada administración les entregó un sistema que solamente proveía 200 litros por segundo a la capital del estado, cuando la demanda para esta metrópoli es de poco más de 900 litros por segundo. La existencia de una red obsoleta de pozos y la pérdida de hasta el 40% del agua en fugas en la red y en los domicilios agravaron más la situación y provocaron que la ciudad de Oaxaca enfrentara a principios de este año un severo desabasto. El funcionario dijo que esta crisis hídrica se ha ido superando con acciones como el abastecimiento emergente de agua a la población, el saneamiento a corto, mediano y largo plazo, el manejo y conservación del acuífero de los valles centrales y la atención social y ciudadana. 48 pozos es el patrimonio de agua que tiene de fuentes de agua la ciudad de Oaxaca. 48 pozos que al principio de año teníamos 15 totalmente fuera de servicio, 15 pozos que no estaban funcionando. Entonces, 9 pozos más que el gasto no era suficiente y no podría abastecer realmente a la red, y solamente con los 28 pozos restantes, 29 pozos restantes, se estaba sosteniendo un caudal que no rebasaba los 230, 240 litros por segundo de una ciudad que necesita para su abasto mínimo 900 litros por segundo. Esto nos indica que andábamos prácticamente, cuando se recibe el gobierno, el actual gobierno, el agua que tenía la ciudad, que tenía en ese momento los pozos, andábamos del orden de los 196, 198 litros. De ahí se empezaron a hacer algunas limpiezas inmediatas y se llegó a los 220, a 230 litros y posteriormente empezar las acciones del plan en sí, las acciones que se tuvieron que llevar a cabo y empezamos a que se fuera recuperando el caudal para la ciudad de Oaxaca. Pero hablar de que recibir con menos de 200 litros un sistema que necesita 900 para poder abastecer a la ciudad. Rubén Ríos reconoció que se vivieron momentos críticos porque no había el caudal suficiente para atender a la población, por lo que además de acciones emergentes, se rehabilitaron pozos y se realizaron nuevas perforaciones hasta lograr, a la fecha, un sistema que aporta 460 litros por segundo y a finales de año llegarán a los 650 litros por segundo. Y aquí el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que atienda y resuelva la pérdida que existe a nivel domiciliario. Poco más del 40% del agua. Por cada litro que producimos, 40% se pierde y solamente el 60% se puede aprovechar por la población. Este 40% de las pérdidas está compuesto por 2 grandes componentes. Uno, la pérdida que tenemos en la red, fugas en las tuberías para poder llegar a hacer el agua a la casa, pero también una pérdida muy importante que no nos damos cuenta y que a veces no corregimos, que son las fugas y pérdidas en los domicilios. Cada domicilio tiene alguna fuga pequeña, tiene alguna pérdida en el inodoro, tiene alguna conexión que no está bien realizada, tenemos una pequeña fuga ahí y eso nos representa una fuga muy alta. El sistema puede corregir sus fugas, puede corregir sus pérdidas en las tuberías, pero es importante que la población se involucre y también resuelva y atienda todas aquellas pequeñas fugas y pérdidas que tenemos a nivel domiciliario, que nos representa un equivalente prácticamente igual. Andamos cerca del 22% en las fugas de red contra el 18% en las fugas domiciliarias. Entonces es muy importante que se atiendan los 2 factores, que se den a conocer y que podamos todo el mundo participar y contribuir para resolver este problema. Al presentar este miércoles un informe de los resultados del Programa Integral del Agua, Ríos Ángeles aseguró que también se requiere un sistema de micromedición para hacer el cobro justo del consumo a fin de generar los recursos que demanda el mantenimiento y operación de la red de agua, además de una constante rehabilitación de los tanques de almacenamiento, junto con una estrategia denominada sectorización del sistema de distribución. Este proceso de sectorización es como tener una colonia con su tanque elevado, donde cada quien abre su llave y lo que está utilizando es el agua del tanque elevado, no de la red en general. La red se ocupa para llenar el tanque. A eso tenemos que llegar sectorizando toda la red de la ciudad de Oaxaca, donde el sistema de redes de pozos alimente los tanques
y de cada tanque alimente directamente la tubería que va a cada vivienda. Entonces, de esa manera tenemos recorridos más cortos del agua, menores pérdidas y sobre todo la oportunidad de contar con el agua almacenada en algún tanque donde todo el mundo pueda disponer 24 horas del servicio. Es el proceso que ya se inició en este año y se va a continuar en los años subsecuentes hasta terminar esta sectorización y poder hacer una adecuada distribución del agua en toda la ciudad. El coordinador de este programa destacó la importancia de contemplar el cuidado y manejo del manto acuífero de los valles, en donde es fundamental la tecnificación del riego para reducir los niveles de extracción, ya que casi el 80% del recurso se emplea en la agricultura. Tenemos una capacidad de almacenamiento en todo el acuífero superior más o menos 320 millones de metros cúbicos. De estos 320 millones de metros cúbicos que maneja el acuífero de Valles Centrales, el 79% del agua la estamos utilizando para la agricultura y solamente el 21% del agua la utilizamos para el servicio, para la población, servicio de agua potable. El abatimiento que tenemos en un acuífero es porque la extracción que le estamos dando a este acuífero es menor a la recarga que está teniendo. La recarga es la lluvia, la recarga es la oportunidad que le damos de que el agua se infiltre, recargue el acuífero y podamos extraer esta agua. Si nosotros no hacemos obras o hacemos acciones que nos permitan que cuando llueve le demos el tiempo suficiente al agua para que se infiltre, esta agua va a correr por el río y se va a perder. El río va a operar como un dren y solamente va a desalojar las aguas de lluvia. Lo que necesitamos es que el agua se infiltre, permanezca más tiempo en los valles centrales y que esa agua la podamos extraer en el tiempo, la podamos aprovechar. Esas acciones que el señor gobernador ha instruido primero es la tecnificación del riego. Para que podamos recuperar el acuífero, lo primero que tenemos que hacer es disminuir la extracción. O sea, para poder disminuir la extracción, si el volumen mayor lo estamos aplicando a la agricultura y si el agua que extraemos para regar lo tecnificamos, presurizamos los riegos, extraemos menos agua, entonces esa agua que dejamos de extraer va a ayudarnos a la recarga y es agua que vamos a tener en un futuro para poderla aprovechar para las poblaciones y para el uso humano. El segundo paso importante es hacer obras de retención, obras que nos permitan que el agua que está escurriendo por los pequeños arroyos, por los pequeños ríos, antes de que llegue al río Atoyac, que es el cauce principal por el cual desalojamos las aguas de los valles centrales. Si hacemos las pequeñas obras de retención para que el agua que va lloviendo y va escurriendo, provoquemos la infiltración, esa recarga va a llegar al acuífero y en el acuífero va a permanecer meses antes de que le extraigamos de manera mecánica. Y esto nos va a permitir que el abatimiento que estábamos teniendo lo frenemos y empecemos a tener una recuperación de este acuífero. Las siguientes acciones es una reconversión productiva. Si nosotros tenemos escasez de agua en un acuífero como el de Valles Centrales o tenemos un acuífero en equilibrio, no tenemos una gran disponibilidad, pero sí tenemos cultivos de gran consumo de agua, como es el caso de la alfalfa, bueno, para que tengan ustedes una idea, si se mide el agua se mide en láminas de riego, pero para entender, el maíz ocupa 1.5 metros de lámina de agua. La alfalfa ocupa 4.6 metros de lámina de agua. Entonces, si yo tengo un cultivo que me ocupa 4 veces más agua que lo que me permite finalmente mantenerme y alimentarme, podemos reconvertir parte de esos cultivos a cultivos de menor consumo, entonces extraeremos menos agua del acuífero. Con esta suma de acciones a mediano y largo plazo, con los ciclos de manejo y recuperación del acuífero, no habrá escasez de agua para poder abastecer a la ciudad, siempre que se renueve la infraestructura y se utilice el recurso de manera adecuada.